Ahí empezó. A mí todavía no me avisa. Ahí me avisó. Sí, es que no sé si eso, si se han escuchado hablar de la aspiración en el momento para colocar una vacuna. ¿No le ha aparecido ese tema en algún curso o en algún comentario de algún profesor No, profe. todavía? ¿No? Es que usted sabe, las vacunas contra el coronavirus, digamos, la de Pfizer, yo vi comentarios de la de Pfizer y la de AstraZeneca de Inglaterra, ahí estaban haciendo algunos comentarios. Ustedes saben que las vacunas de AstraZeneca tuvieron algunos problemas, muy, situaciones muy poco usuales, pero alguna gente tuvo problemas de salud, no me acuerdo cuáles eran. Ustedes a lo mejor escucharon un poco de eso. Trombosis parece. La ¿Escucharon algo verdad, de eso? profe, no. Y estoy buscando como para Ya. saber, pero Sí, entonces hay un tema de que hay ustedes saben, cualquier procedimiento o cualquier fármaco tiene algunos riesgos, algunos más frecuentes que otros, qué sé yo, y las vacunas tienen algunos riesgos, pero muy pequeños, digamos, o sea, un caso en 10.000 o un caso en 100.000 personas que reportaron problemas. Y yo escuchaba a un médico que decía que en Inglaterra no estaban aspirando al momento de colocar la vacuna. ¿Y en qué consiste eso? En que estas vacunas son intramusculares, ¿no es cierto? Ustedes me corrigen, por favor, porque yo aquí en ese tema soy lo que leo nomás de los diarios, digamos. y de lo que, entonces son intramusculares. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si esa vacuna va a un vaso sanguíneo? Que sería un problema, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que, claro, uno tiene esa pregunta como persona corriente, común y corriente. ¿Qué pasará? Entonces, y lo que pasa que, bueno, la vacuna se coloca en el brazo, aquí arriba, y hay indicaciones cómo colocarla en el deltoides, ¿ya? Y en el deltoides, decía este médico, sí, hay vasos sanguíneos muy pequeñitos, muy delgados, podría decir, ¿no es cierto? Y que están un poco profundos, qué sé yo. Así es que realmente la probabilidad de que la aguja llegara a uno de esos vasos sanguíneos sería pequeña en realidad, muy pequeña. O sea, no sé yo cuánto, no tengo los datos del grosor de esos vasos sanguíneos, pero son submilimétricos posiblemente, no sé. Entonces, y además que, claro, le dan la indicación a las enfermeras que coloquen la vacuna a unos 4 dedos, parece, abajo del hombro, que me imagino que ahí han estudiado que en esa zona particularmente no hay muchos riesgos de toparse con un vaso sanguíneo. Pero la duda persistía y este médico lo planteaba, decía que, bueno, es poco probable, pero dice a lo mejor un caso en 10.000 podría ser que la vacuna fuera a dar un vaso sanguíneo y entonces fuera aplicada en forma intravenosa. Y entonces, qué sé yo, la vacuna al final tendría efecto y se esparciría, digamos, estoy hablando con términos no técnicos, y sería otra historia, ¿no es cierto? Eso no sería bueno. Y por eso podrían ser esa sería la causa de alguno de estos problemas. O sea, a lo mejor si la probabilidad de que alguien sufra un problema es un 10 o menos 5, o sea, una persona en 10.000, bueno, a lo mejor la probabilidad realmente de chocar uno de esos vasos también es como eso, o si, a lo mejor. Y entonces él pedía este médico inglés pedía que pusieran más cuidado en ese tema. Y la aspiración consiste en que a usted le inyectan la jeringa, ¿no es cierto? Presionan el émbolo. O sea, no, yo no estoy seguro cómo se hace eso, ya yo lo que vi en la televisión, nomás que lo mostraban como lo hacen los chinos.
que presionan el émbolo y los tiran para atrás, parece, para asegurarse de que si hubiera chocado contra un vaso, saldría sangre, digamos, se vería que succiona sangre. Entonces, la persona que coloca la vacuna parece que la tira la aguja, el émbolo para atrás, se asegura de que no succionó sangre y ahí entonces inyecta el fármaco. Ahora no sé cómo se hará eso en detalle ahí, ¿me entiendes? Y, y no sé si aquí en Chile se hace. Yo le consulté a un médico y me dijo, no, sí, aquí es un médico de acá de Antofagasta. Me dijo, yo cuando estudié medicina me enseñaron eso, o sea, yo sé cómo colocar vacuna que hay que aspirar. Y, y no le he preguntado, no he tenido la oportunidad de preguntarle a una persona que estudia enfermería. Pero este médico inglés decía que en Inglaterra no estaba normado y como que no se hacía eso. Y yo estuve leyendo un blog de España, y en España ahí colocaban que en realidad no era necesario hacer la aspiración, mientras que en otros países sí la hacen, así como por procedimiento. Entonces por eso me surgía la duda. O sea, incluso había una autoridad en Inglaterra que le escribió a este médico, porque él tiene un blog, y le escribió, a lo mejor se los colocó como, es bueno en realidad escuchar eso, una persona de unos, ¿cómo se llama? De gobierno, no sé, no sé de qué nivel sería, pero le había escrito que en realidad en el deltoides no existía ningún vaso sanguíneo, por eso que no se había reportado ningún caso y no se tomaba mucho en cuenta ese tema. Pero él mostró unos atlas de anatomía y se ve que hay vasos sanguíneos ahí en el deltoide, se ven pequeñitos, qué sé yo, pero claro, a lo mejor, y también dice que, claro, algunas personas tendrán esos vasos sanguíneos un poquito, o sea, a los 4 centímetros generalmente no hay, posiblemente, pero algunas personas, por fisiología, por algún tema, podría tener un vaso sanguíneo por ahí y a lo mejor esa podría ser la causa de estos efectos negativos. Y él decía que, bueno, si no costaría mucho chequear eso, y si eso le salva problemas a una persona en 10.000, bueno, vale la pena. Así que se los dejo como inquietud nomás. Si ustedes le preguntan a alguien que estudie enfermería o algún profesor que esté más relacionado con eso, a ver qué dice. Y el tema que usan es aspiración. O sea que al tirar el émbolo para atrás y mirar y ver si salió sangre o no, entonces como se supone que usted está en un músculo nomás, no debería salir sangre, entonces ya, ok, entonces le inyectan la vacuna. Y eso lo mostraron que los chinos lo hacen en realidad. Bueno, eso nomás les quería decir. ¿Nadie alcanzó a chequear en algún lugar, en algún site, si algo hablan de aspiración? Profe, yo le puedo preguntar a mi mamá es enfermera. Ah, excelente. Ahí nos cuenta Ya. qué pasa con el tema de la aspiración. Así voy a ir más tranquilo a colocarme la vacuna, porque me toca la próxima semana. Si no, le voy a preguntar a la enfermera. Le voy a decir, bueno, pero ¿va a aspirar usted o no? Ahí va a chequear. Y a lo mejor, ojalá que me diga que sí, porque si me dice que no, voy a quedar todo preocupado. Bueno, eso nomás les quería comentar. Bien, entonces yo debería compartir la pantalla con ustedes y voy a tomar un poquito el tema que ayer venía traspapelado yo con este que venía, que venía dado vuelta, upside down, como dicen en inglés, y que nosotros decimos patas para arriba, ¿no es cierto? Entonces, esto venía al revés y era el tema de la transmisión de calor eh, por convección. Hay una cosa con el lenguaje que uno generalmente en la vida corriente escucha hablar de conducción del calor, ¿ya? Pero yo creo que ahora ya nos damos cuenta que deberíamos ser más cuidadosos porque en vez de decir así en general que conducción del calor, deberíamos hablar de transmisión del calor, o por lo menos cualquier otra palabra, así como transmisión o transferencia de calor, lo que sé yo, de las cuales hay 3 modalidades. Una es por conducción, que la vimos ayer,
está más arriba en este libro, después por transmisión por convección y después transmisión por radiación. O sea, hay tres formas de transmitir calor o de transferir calor o qué sé yo. Conducción, convección y radiación. ¿Ya? Y ayer vimos en la conducción que es un tema, siendo un modelo muy simple, y ya vamos a ver que hay cosas más complejas igual, pero en un metal son los electrones libres que están, esos electrones que en química juegan el rol de electrón de valencia, que se les denomina así. Esos electrones libres chocan con otros electrones y también chocan con los iones de la red, que están fijos, ¿ya? Entonces, y así le van transfiriendo energía cinética, entonces los electrones que están cerca también van adquiriendo más energía y también entonces así se va transmitiendo el calor, que el calor es energía en movimiento y siendo energía, ¿no es cierto?, en el sistema internacional se mide con Joule o corrientemente calorías. Y hay una conversión entre Joule y caloría, ¿no es cierto? Bien. Y el otro día estuvimos hablando, nosotros, no sé si usted levantaba un botellón del primer piso hasta el 10.º piso y lo llevaba, usted puede calcular cuánto trabajo hace, que es la fuerza mg del botellón, 20 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es la fuerza que hace usted, y la fuerza por el desplazamiento, si se desplaza 15 metros hacia, bueno, a los 10 metros hay como, al 10.º piso hay como 30 metros, ¿no es cierto? O 25 metros. Así que tendría que multiplicar esa fuerza mg por los 30 metros y ahí con eso saca usted el trabajo que hizo, y eso corresponde a la energía que usted necesita gastar para solamente en el aspecto de subir el botellón, porque además que tiene que gastar energía en hacer el metabolismo y hacer funcionar su organismo, digamos. En fin, así es que ya sabemos cómo se mide también el calor. Y en la conducción son estos átomos que se mueven. O sea, son los átomos que van... A ver, hay que tener cuidado en eso que dije recién, porque los átomos se están moviendo como en zigzag adentro, qué sé yo, y unos le van chocando con otros, y es esta energía la que se va transmitiendo. Los electrones, como masa, permanecen más o menos distribuidos igual. Ya no es un movimiento en masa para un extremo de una barra, por ejemplo, sino que sigue moviéndose en toda la barra, pero esa información, ese grupo de electrones que tienen más energía, le van transmitiendo a los otros. Entonces es como que no hay un movimiento neto de masa de un extremo de la barra a la otra, o de materia, ¿ya? Contrario a la convección. En la convección hay un movimiento de masa, una masa que está a mayor temperatura, se desplaza hacia otra parte y de esa manera se va transmitiendo el calor. Y aquí este libro ponía este ejemplo: cuando usted coloca algún artefacto en la cocina, en una llama, ¿qué es lo que pasa? Y esto es un ejercicio que a veces los profesores en enseñanza media hacen. No sé si alguna vez le tocó a alguien ver una demostración a algún profesor. ¿Qué hacía si ponía un contenedor de acero, por ejemplo, como una tetera, por ejemplo, y usted calienta el agua y la tiene calentando 1 minuto? ¿Cómo está el fondo de la tetera? ¿Han probado eso alguna vez o no? Yo no se lo sugiero, o sea, no estoy sugiriendo que lo hagan, pero yo vi esas demostraciones, yo algunas veces las he hecho, pero bueno, hay que tener sus precauciones. Usted pone la tetera a la llama y pregúntese a los 30 segundos, a ver qué pasa. Y si usted llega y toca el fondo de la tetera, ¿qué le pasa? ¿Qué esperaría? O que si alguien lo ha hecho, ¿qué ha observado? ¿Qué ha sentido? ¿Lo ha hecho alguien o no? No, yo no. Al menos yo Ya, no. ya.
¿Tiene alguna idea qué podría pasar? O sea, uno esperaría que el fondo de la tetera, si uno la tiene ya 30 segundos en la llama, yo partiría así, a poquitito y lo tocaría con cuidado, 30 segundos, a ver si después de un minuto, a ver qué pasa, si la puede usted como tocar bien, tranquilo, y si lo que pasa, uno espera que se caliente, porque uno ha visto que la cosa está ahí sometido a la acción de la llama por ya algún lapso de tiempo, como digo, uno podría partir con un tiempo muy pequeñito para ir probando, o incluso protegerse un poco la mano y prueba, y si se da cuenta que no se calienta nada, un guante adecuado, sí, uno espera que se caliente porque lo ha visto que ya está 10 segundos, 15 segundos bajo la llama esto. Y fíjese que yo me llevé la sorpresa cuando lo hice por primera vez, que lo toqué después de un ratito, no me acuerdo cuánto, si la verdad no he hecho eso últimamente, pero me atrevería a decir que quizá un minuto, no sé. ¿Usted se da cuenta que está frío el fondo de la tetera todavía? Fíjese. Y ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora me tienen que tomar mi palabra como que es cierto. Aquí se está indicando aproximadamente qué es lo que está pasando. Usted está calentando el agua de abajo, o sea, el fondo de la tetera le calienta el agua de abajo, pero el agua al estar más caliente, ¿qué le pasa a su densidad? Porque estamos hablando a nivel de temperatura ambiente, ¿no es cierto? O sea, usted cuando saca el agua de la llave está aproximadamente a unos... ¿A qué temperatura sale el agua de la llave? ¿Tienen alguna noción de esa parte, alguna cosa práctica? ¿Quién sabe? Si No, profe, pero le puedo preguntar, ¿está compartiendo pantalla? Uh, Porque pero por favor, díganme antes. es que pensé que no La- estaba compartiendo. no, si la idea es compartir. Igual Ahora, pensé que estaba solo hablando. Sí, eso. oh, ya. Y por la chita. No, por favor, me tienen que cooperar con eso, porque yo eh, he estado preparando otras cosas y de repente me concentro ya en que ayer no empecé a grabar, ¿no es cierto? Y hoy día me preocupé de eso, pero no me preocupé de compartir y yo feliz hablando aquí. Ya, ahora sí, ahora Sí, ahí sí se ve, profe. ahí se ve el diagrama. El diagrama es sugerente, ¿no es cierto? A ver, me gustaría decir, aquí me gustaría que participaran nomás, si no estamos aprendiendo y a veces yo mismo de las preguntas que ustedes hacen, sean correctas o sean incorrectas, o sea, no hay pregunta que sea incorrecta en realidad. Uno piensa en un tema y a lo mejor no lo ha pensado y sí es interesante plantearlo. ¿Qué pasa cuando uno calienta entonces la tetera? Aquí, ¿qué le pasa al agua? Como que Se, empieza a mover. sí, se empieza a calentar primero, ¿no es cierto? Y debería calentarse la parte de abajo del agua primero, porque si esto tiene 1 litro de agua para arriba, entonces uno dice, bueno, se calentará la parte de abajo primero y de ahí la cosa, algo pasará después. Entonces, ¿y por qué mecanismo de transmisión de calor se transmitirá el calor desde el metal hacia el agua, aquí en la primera capa de agua abajo? ¿Cuál será el mecanismo ese? Eh, ¿Alguien podría atreverse? ¿Qué mecanismo será ese de los tres que hemos hablado? Porque se transfirió aquí, pasemos de la etapa en que se transfiere calor desde el metal hacia el agua, ¿no es cierto? ¿Eso será por conducción, por convección o por radiación? Por conducción.
por conducción. Sí, sí, pero también, o sea, ahí ya yo, ¿no es cierto?, descartaríamos convección, pero entraría la duda también si hay algo por radiación, ¿o no? Eh, Eso no estoy seguro. Lo que pasa, lo estoy mencionando para tenerlo en cuenta, que de repente estas tres maneras de transmitir calor aparecen juntas en algunos fenómenos o en alguna experiencia, digamos. O sea, hay una mezcla de cosas. Entonces, y a veces una claramente predomina sobre la otra, pero aquí sí, yo creo que como usted dice, mayormente sería por conducción de aquí del metal al agua, por conducción, quizás, no sé, estoy pensando que por radiación, ah, pero habría que chequear eso y a lo mejor sería baja el aporte de la radiación, ¿ya? Bueno, dejémoslo como un tema abierto ahí. Ya, y después el agua se calienta aquí abajo. ¿Y qué pasará con eso? Fíjese qué interesante aquí, las burbujas, ¿a qué corresponden las burbujas? Bueno, aquí ya cuando está cerca del punto de ebullición posiblemente. Bueno, las burbujas aparecen antes, sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué son las burbujas ahí? ¿Qué serían las burbujas? ¿Alguna idea? Yo no me atrevo a decir muy bien qué es lo que son, ya, porque son gas, es gas, yo creo, ¿no es cierto? ¿O será solamente vapor de agua más caliente? Porque eso, aquí hay una pila de fenómenos complejos, digamos, que están fuera del curso, pero es bueno como ya están presentes y uno no lo, de repente uno dice, bueno, ¿qué será? ¿No es cierto? Ya, ahí está bien. Pero lo dejo planteado, las burbujas podrían ser vapor de agua alta temperatura. A veces yo me he dado cuenta, porque ahora me ha tocado cocinar a mí, que uno pone el agua caliente en una olla y las burbujas empiezan a salir, de repente, no sé si ustedes se fijan, empiezan como que salen de un agujerito aquí, salen burbujas por una parte, por otra parte. Y eso yo creo que tiene que ver con alguna falla del mismo material. No falla, pero ahí hay como porosidad y empieza a salir burbujas de algunas partes particulares en el metal abajo. Y de ahí están saliendo para arriba. Y bueno, eh, algunas personas posiblemente han estudiado burbujas, ¿cierto? Y uno busca en internet, se va a encontrar con algún trabajo sobre burbujas, no sé. Bueno, dejémoslo hasta por ahí por el momento. Pero ahora esto, ¿qué significarán estos círculos que están aquí indicando? ¿Eso a qué se referirá? A la dirección en la que se mueve la masa del agua, en la masa de agua. Claro. Ah, mire, sí, po. O sea que el agua, porque uno en un modelo sencillo podría decir, bueno, se calienta una capa de agua y como esa capa de agua al calentarse adquiere menos densidad, esa capa de agua sube para arriba y es reemplazada por otra capa de agua que estaba más arriba, que estaba helada y toma el lugar de ella. Y claro, el tema es cómo una capa que está abajo sube hacia arriba y reemplaza a la otra. Y si uno, bueno, no es tan evidente, pero claro, aquí posiblemente pasa lo siguiente, que toda esta parte se calienta aquí abajo y por las paredes. Y ustedes notarán, sí, que a veces empiezan las burbujas a salir por las paredes aquí. Ayer estaba viendo el sartén así, y claro, empiezan a hervir más por las paredes el agua que usted coloca. Y eso porque está más caliente. Bueno, se empieza a producir una circulación del agua de esa manera. Fíjese que aquí
aquí esta va igual como se mueven las agujas del reloj, el agua, girando. Y aquí es contrario a las agujas del reloj. Lo común es que por los bordes el agua viene bajando aquí y al centro va subiendo. Y fíjese que aquí las burbujas justo van aquí por el centro. Y deberían ir subiendo por la parte que el agua está más caliente. ¿Ya? Ok. Tema complejo. Gente que estudia estas cosas particularmente, son importantes para algunos temas, pero para nosotros aquí lo que nos va a satisfacer es que hay un movimiento de la masa de agua y por cierto fenómeno que igual es complejo, el agua se las arregla, esa agua que se calentó abajo para subir más arriba. Y por lo tanto el agua que estaba más arriba tomó el papel en lugar de ella y quedó más abajo. Y así va calentándose esto hasta que al final, ¿qué es lo que pasa? Que toda el agua va llegando, no sé, pues a los 90 grados ya está más homogénea, ¿no es cierto? Toda la temperatura del agua debe ser homogénea, y a los 98 grados, me imagino, ahí homogénea, después ya empieza la evaporación, que es otro fenómeno complicado. Pero, y ya después de los 100, ¿qué pasa cuando usted sigue calentando, sigue administrándole calor, digamos? Porque la palabra calentando ahí hay que tener más cuidado para usarla, quizás. Usted le sigue entregando calor, la llama entrega calor, y si ya llegó a los 100, ¿qué le pasa a la temperatura del agua cuando usted le entrega más calor todavía? El otro día lo comentamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué pasaba? Seguía subiendo de 100 a 102, 104, ¿no? No, se quedaba en 100 hasta que todo el líquido cambiara de estado. Exactamente. Se pasa de 100 y, o sea, no, perdón, sigue pasando calor, entonces esto gasta esa energía, la gasta en deshacer las moléculas, está ligada a todas las moléculas de agua y las separa, digamos, entonces empieza a gastar energía en esa separación y empieza a salir como vapor de agua y se va, y todos los joules que usted le está entregando en la llama lo está gastando en separar a las moléculas, y las moléculas salen en estado gaseoso, y mientras tanto todo el líquido se mantiene a 100. Ahora, ¿qué pasa si usted está preparando una cazuela y echa sal? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a costar más que se evapore? ¿Y por qué será? Porque se le está agregando un soluto. Sí, ese ya es un tema de química, que usted a lo mejor sabe más de química que yo, pero ¿no es cierto que cuando usted le agrega sal, sube el punto de ebullición, ¿no es cierto? Sí, No sé a cuánto, pero a lo mejor si alguien tiene el dato, yo creo que ahí llega a subir a 103 grados, a lo mejor 102, 103, 104, no sé. Dependerá de la concentración de sal. Y entonces por eso que cuando uno se quema con comida, es que está a más de 100 grados. ¿Y qué le pasa al punto de ebullición, ¿cómo se llama? El punto de congelación, abajo, en esta agua? Porque si esta agua usted la baja de 0 grados, se va a congelar. Pero si tiene sal, ¿qué le pasa a ese punto de congelación? Porque el punto de ebullición sube a 102, 103, y el otro, el 0, baja o sube. ¿Se acuerdan de esas cosas? Yo eso no. disminuye, ¿no? Sí, también disminuye. O sea que todo el rango del líquido se aumenta, tanto por ebullición como ¿cierto? El punto de congelación. Por los dos, eh, eh, bueno, el rango de líquido se expande por ambos extremos. Bien, aquí hay en el libro de Kane, que este de aquí, a ver si a lo mejor no, después se me complicó esto, no me quiere subir ni bajar.
Bueno, Keynes le estaba tratando de mostrar, discute, bueno, varios libros discuten el tema de el congelamiento de los lagos. ¿Alguien ha leído eso? De qué es lo que pasa en el congelamiento de los lagos. Porque fíjese que el hecho de que el agua, a ver, tratemos de colocarlo así. Usted tiene un lago, supongamos que está quieto y está a una temperatura de otoño. O sea, no sé cuánto será, 10 grados, 12 grados de temperatura, que es bastante helado, pero está lejos del punto de congelación. Entonces empieza a llegar el invierno y empieza a bajar la temperatura ambiente y de repente la temperatura ambiente con el viento y todo es bastante baja. ¿Y qué es lo que le pasa al agua del lago? Va a empezar a enfriarse, ¿no es cierto? Pero se enfría primero la parte que está más arriba. El fenómeno va a empezar por arriba. El lago se enfría más arriba y hasta que el agua en la capa superior del lago llega hasta 4 grados centígrados. Perdón, debería decir 4 grados Celsius, ¿ya? 4 grados Celsius. Llega a 4 grados Celsius, a 3,98 particularmente. ¿Qué le pasa ahí a esa agua? Llega a 4 grados, digamos, está helada y baja. Y la otra agua que está un poquito más a mayor temperatura, puesto que es menos densa, sube, ¿ya? Entonces, la capa fría de arriba eh, llega y baja y la otra es reemplazada por una más tibia. En el lago, ya estoy hablando del lago ahora, que aquí se me quedó pegada esta. eh, Ya, después, ya, ok, del lago estamos hablando. Voy a sacar esto porque si no los voy a distraer con la figura. Entonces, y después le pasa de nuevo lo mismo a las capas que van subiendo, llegan a los 4 grados, a esa temperatura, y como a esa temperatura está más densa el agua, la densidad es máxima en ese momento, baja, por gravedad baja, y el lago sigue el proceso y todo el agua va bajando a los 4 grados y va quedando abajo. Ya entonces el lago se empieza a bajar, hay un gradiente de temperatura, lo que significa que hay una diferencia de temperatura a medida que usted viene del fondo para arriba. El agua abajo va quedando la de 4 grados y arriba la que estaba más tibia, pero después esa más tibia sube y también se cae, se enfría a 4 grados y baja, y así es reemplazado todo el agua en el agua hasta que llega un momento en que todo el lago homogéneamente, como digo, en un modelo sencillo, donde está todo estático, qué sé yo, tranquilo, todo el lago ya llegó a 4 grados centígrados. Y de ahí, de nuevo, con el frío, el agua de arriba se baja a -5. Pero ese de -5 no es más denso que el de, o sea, perdón, no de -5, sino que está en 4 centígrados y baja a 3. Pero esa agua a 3 grados es, ¿qué le pasa a esa agua de 3 grados? La densidad. Alguien, a ver si le muestro el gráfico que lo tenía el libro de... El gráfico de la densidad del agua. Aquí. Aquí está densidad y la temperatura. Entonces, la densidad del agua es máxima a los 4 grados. O sea, ya les doy un minuto para que nos ordenemos con esa imagen. Si alguien tiene duda, pregúnteme. A ver si le puedo aclarar. ¿Qué les parece esa curva? Eso es la densidad del agua
está medida en kilogramos por metro cúbico, ahí está, en función de la temperatura que está medida en grados Celsius. Aquí nosotros, para ubicarnos, estamos a temperatura ambiente, por ejemplo, bueno, hoy día no está tan, aquí no llegó a más temperatura, pero ya a 16 grados, por ejemplo, ya una temperatura ambiente, ahí está la densidad del agua. Si usted la temperatura la sube, ¿qué le pasa al agua? Si usted sube la temperatura, cuando está en la cocina, por ejemplo, ya sube la temperatura del agua, la densidad al subir, o sea, al moverme de aquí para acá, la densidad ha bajado. Entonces es menos densa cuando usted empieza a calentar el agua y por eso, siendo menos densa, sube hacia arriba, lo que veíamos recién. ¿Ya? Y lo mismo pasaría si usted está a 8 grados centígrados, usted calienta el agua, viene aquí en esta dirección, la densidad, al calentarla, la densidad es más baja, ¿cierto? Y entonces sube arriba. Aquí en este punto, cuando llega a 4 grados centígrados, está pasando lo mismo, pero si usted baja a 3, por ejemplo, este es el punto más, es 3,98 aquí, pero ya, veamos este caso más claro aquí. En 3 grados centígrados, si el lago llega y se congela a 3 grados, la densidad es menor que a 4, como ya estaba estabilizado todo el lago, digamos, a 4. Entonces se sigue helando, la parte superior del lago va a 3, y esa agua a 3 grados centígrados es menos densa que a 4. Y siendo menos densa, entonces no va a caer, no se va a mover hacia abajo en el lago, va a permanecer en la superficie. Y sigue enfriando, baja a 2 grados centígrados la superficie del lago, todavía está líquido, y esa agua de 2 grados centígrados es menos densa que la que está abajo, que es la que está ahí a los 4 grados, y es menos densa que la que está de los 3 grados, que seguramente está un poquito más abajo de la superficie nomás. Así es que ya pasando de los 4, el agua que se sigue enfriando en la superficie no baja abajo, sino que se queda estancada en la superficie. Y el lago, lo que va a pasar al final de cuentas, que se va a empezar a helar de arriba hacia abajo, pero esa no alcanza a helarse tanto, digamos. Entonces va a llegar a los 0 y va a tener toda una capa a 0 grados centígrados arriba. Y abajo todo el lago va a estar a 4 grados. Entonces al final de cuentas ya se va a congelar la superficie y usted va a tener un lago donde la superficie está congelada. Y ese hielo ya congelado puede ser un metro de hielo congelado en la superficie del lago, pero bajo ese metro de hielo congelado hay todo el agua que está a 4 grados centígrados. No se ha congelado todo el cuerpo del lago, digamos. Se congeló solamente la superficie y abajo quedó atrapada un agua que no está a 0 grados, está a 4 grados. ¿Ya? Entonces la capa del hielo podría llegar a 0, a menos 1 grado, a menos 2 grados centígrados, pero abajo está a 4 grados. Y más encima que hay un fenómeno de que el agua que va más fría al principio cayendo, esa de que iba cayendo a 5 grados, que todavía bajaba, esa agua es más rica en oxígeno. Ya, eso es un tema más de química que yo no conozco mucho, pero eso estuve leyendo. Entonces, eso va a permitir que todo el agua que queda no está congelada abajo y también está más rica en oxígeno. ¿Ya? Entonces eso es lo que permite la vida acuática en el lago durante el invierno, cuando usted lo ve todo congelado y se podría preguntar, bueno, ¿qué le pasó a los pescados, a los peces abajo? ¿Acaso se congelaron o no? Y no, están muy tranquilos abajo. Bueno, entonces esos son temas de transmisión del calor por convección, ¿ya? Y a ver, aquí en este libro, entonces hemos hablado, hoy día entonces complementamos ya la transmisión de calor por convección, un poquito un segundito, porque son cosas que hemos visto. Conducción de calor,
pongamos un poquito voy a poner un poquito. Mira, no me gustó el título recién que pasó. Mira, aquí dicen transmisión de calor por convección, ¿no es cierto? Ese título, eso nos gusta, eso lo encuentro bueno. A ver, el otro título, como decía, radiación nomás. Ah, no, pero voy a partir por la primera parte de esta unidad. Ustedes para adelante. Ya, esto quiero ver ahora, pero propiedades térmicas de la materia. Esto es el capítulo que está en este libro, que lo ven arriba, ustedes por si alguien lo puede ver, buscar en internet y lo puede encontrar, de Kane y Sternheim. ¿Ya? En realidad les sirven muchos libros básicos de física fundamental, digamos, tienen estas materias, propiedades térmicas de la materia. Y aquí me voy a ir rápido, después vamos a volver a esto, a dilatación térmica. Ya vamos a ver los titulajes nomás, el titulaje, radiación térmica. Aquí o sea, esto es dilatación térmica, cómo se dilata el agua. Después capacidad calórica, que aquí le pusieron calorífica, yo le llamé calórica, que en otros libros se usa más. Eso no lo hemos visto con todo este análisis que está aquí. O sea, esto necesitaríamos muchas más clases en un curso para ver esta materia así en más detalle. Lo discutimos alguna vez así de forma sencilla. Y después cambios de fase que también hemos visto, y el punto triple del agua, ¿ya? Y ya aquí está puesto el título general como conducción del calor. Ahora a mí no me gusta mucho ese título porque, a ver, voy a ver los otros cómo están. Conducción del calor, el otro dice transmisión de calor por radiación. Y el otro, ¿cómo dice? Radiación nomás. Bueno, a ver, y ya, no me gustaron los títulos, entonces yo prefiero como lo estábamos discutiendo nosotros, como un título más general como transferencia de calor, de los cuales uno es por conducción, otro es por convección y otro es por radiación. Entonces, yo titularía de esa manera estos. A veces el tema de cómo uno titula, cómo categoriza y cómo titula, ayuda mucho a entender la materia. Bien, a ver, vamos a volver a esto, ya hemos gastado harto tiempo en la convección. Oh, no, espérese, perdón. Quería irme a este. No, a este. Ya, porque esta famosa figura que ya discutimos que estaba al revés, ahora la vimos bien. Y aquí pasa en la calefacción de una casa. La convección desempeña su papel en la calefacción de una casa. Aquí tiene la caldera. Aquí sube agua caliente y va moviéndose acá, ¿cierto? Eso, ahí hay convección, está subiendo agua caliente como subía en la tetera que teníamos, ¿cierto? Y, ok. Después eso calienta los radiadores, aunque habría que colocar atención a la palabra radiador, porque esto indicaría que radia. Pero ahí también hay una mezcla, ahí habría que verlo con detalle, porque el metal está en contacto con el aire y le conduce, yo creo, un poco. También radia. Ok, y aquí, ¿qué pasa con el aire? El aire
que está aquí también se empieza a mover como dentro de la tetera, que era agua, pero aquí es aire, así que este movimiento del aire en la casa es por convección, ¿ya? Bien, bueno, se los dejo estos temas como... este está en el libro de Giancoli, que, bueno, si alguien me pregunta, yo, a ver, y aquí dice más encima, está tomado del Sierra Club Bulletin del, ya tanto, eso. Y después da unas cositas súper simpáticas de cómo se mueve el aire por convección. Cuando usted va en un sendero, el aire va subiendo en las mañanas y viene viajando por la ladera de un cerro en la tarde, por los cambios de temperatura, y entonces, claro, si uno empieza a subir una montaña, se empieza a llenar de polvo, ¿ya? El polvo va para arriba y cuando baja, el polvo, usted va bajando, levanta polvo y el polvo va hacia abajo y entonces usted cada vez se encuentra con su propio polvo, digamos, que ha levantado ahí de la tierra. Y aquí también, cuando va subiendo uno en una excursión, levanta polvo, el polvo sube y va delante de usted. Así es que uno de esta parte puede sacar la conclusión que es mejor en las mañanas bajar por la ladera del cerro. Entonces usted a medida que va bajando, el polvo va subiendo, porque el aire va subiendo, y usted siempre se va encontrando con aire sin polvo, si es que va solo, porque si va un conjunto de personas, los que van adelante le van tirando polvo a los otros. En fin, son unas cositas prácticas. Convección en un sendero durante una excursión. En la mañana el aire asciende al calentarse. Por el atardecer el aire desciende conforme se enfría. Es lo que le estaba comentando recién. Y bien, pero eso. Ah, ya, esto lo vimos ayer, ¿cierto? Cómo llega por la radiación, cómo se transmite calor por radiación, que va con una ley de la temperatura a la cuarta. Bien, a ver, aquí podríamos leer este ejemplo para que... ya, aquí hay un tema de radiación, por ejemplo. Porque ayer conversamos un poquito, ¿no es cierto? A ver si tienen un minutito. ¿Por qué no leamos este ejemplo y para ver el cálculo que hicieron ahí? Un segundito. Vengo en un minuto, ¿ya?
¿Qué les pareció el problema? Me trae a la memoria de ayer que calculamos también el área de la superficie. El otro libro también la daba en 1,5 metros cuadrados, la superficie de la epidermis, ¿no es cierto? 1,5 metros cuadrados. Ok. 15 grados está afuera, o sea, es invierno, es otoño. Su cuerpo está perdiendo calor por radiación. También perderá por conducción un poquitito quizás. Y bueno, a lo mejor sería interesante ver también cómo por los otros medios de transporte de calor, cómo contribuyen, ¿no? Pero por lo menos esta es la contribución de la radiación. Entonces, lo voy a mostrar, ya lo tienen ustedes ahí la idea, y hay varios ejemplos, ahí en la guía también pusimos algunos ejemplos. Entonces, la tasa de transferencia de calor, esta es la que le entrega el... A ver, ¿a cuál tomaron aquí? Bueno, esto es el atleta, claro, que está en los 307 Kelvin, ¿cierto? Aquí se dan cuenta, yo parece que se lo comenté ayer, ¿no es cierto? Que no se coloca ya como grado Kelvin, sino que así como el grado Celsius va escrito así, pero Kelvin, esto es lo que antiguamente se llamaba grados Kelvin, pero ahora se llama Kelvin nomás, así que desapareció eso. Bien, entonces la emisividad es una medida que depende del material en cuestión, de cuánto emite. Entonces, si emite todo o si refleja, va cambiando constante de emisividad, ¿ya? Así que para el atleta, perdón, ah, perdón, a lo mejor me van a llamar de nuevo, ahora me acordé que me va a llamar el Jumbo, porque tengo un pedido hecho a Jumbo y me van a preguntar algo seguramente. Bueno, entonces aquí está la constante de Stephanie Boltzmann, que la vimos ayer, ya sabemos esto. Aquí está el área, 1,5 metros cuadrados. Esta era la constante de Boltzmann, 5.67 por 10 a la menos 8 Joule por segundo metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Y aquí está la temperatura en Kelvin del atleta, menos la temperatura en Kelvin de las paredes del gimnasio. Y cuando usted hace este cálculo, ahí lo puede hacer, le dan 120 watts. 120 watts es harta calor que pierde por conducción este atleta ahí, ¿eh? Entonces uno tiene que tener cuidado si está en esa situación, en un gimnasio. Aquí le pusieron sin ropa, pero a 15 grados va consumiendo, porque una ampolleta de 120 watts, uno siente la temperatura, ¿no es cierto? No es algo así mínimo, no es algo despreciable totalmente. Ya, bueno, pero ahora les quiero, en la última media hora, quiero que veamos otro tema. A ver dónde tengo eso aquí. Estoy donde mismo. Que es dilatación de los cuerpos con la temperatura. ¿Ya? Ups. Dilatación.
Vamos aquí al principio. Dilatación térmica. Esto es algo que nosotros conocemos, tenemos una idea, ¿no es cierto? Algún fenómeno de dilatación térmica. Cuando usted calienta una barra de un metal, esto, si tiene una longitud L, se va a expandir. No solamente se va, o sea, aquí se está mostrado más largo, pero también va a sufrir una expansión en las otras dimensiones, en la altura también aquí, en el grosor, digamos, y ahí en la otro lado. Ahora, a veces es más prominente un tipo de dilatación en una dirección que en otra. Incluso hay algunos materiales que se dilatan en una dirección y se podrían contraer en la otra. Así que es un tema igual, también es un tema complejo. Y eso, a ver si se lo ilustro al tiro, que encontré algo que a lo mejor nos interese. Fíjese, les quería mostrar esa figura. Aquí dice estructura del diamante, cristal. ¿Alguien tiene, por casualidad, alguien se acuerda de qué está hecho el diamante? Un diamante, ¿cuáles son los átomos del diamante? ¿De carbono? De carbono, bien. Y fíjese que si usted ve los átomos de carbono, están ordenados, fíjese que están ordenados de una forma bien precisa. Esto está estudiado en detalle, o sea, aquí se sabe exactamente la distancia de los átomos de carbono, ¿ya? Y en qué ángulo están, todo esto se estudia por rayos X. Es interesante, ¿ves? Porque los médicos a lo mejor conocen la aplicación de los rayos X para radiografías, principalmente en el cuerpo, en estudios del cuerpo humano, pero para materiales se estudian con rayos X cómo están compuestos por dentro. Estos son carbonos ordenados de esa manera. Aquí tiene la estructura del grafito. Totalmente los átomos están ordenados de otra manera. ¿Alguien tiene idea de qué átomos son su lápiz de grafito ahí? ¿Qué material es? ¿De qué son los átomos que están en el grafito? De carbono. También de carbono. Sí, exactamente. Son los mismos átomos, pero que están ordenados de una manera distinta. ¿Se da cuenta? Estos son como capas en forma de panales de abeja, digamos. Entonces aquí horizontalmente se puede imaginar usted una capa así, como ordenado en panales de abeja. Después, más arriba, otra capa. Esto va de infinito hasta infinito, digamos, de izquierda a derecha, así. Aquí otra capa y otra capa. ¿Ya? Así es que son los mismos átomos en el grafito que en el diamante, lo único que están ordenados de forma distinta. Y como les comentaba recién aquí también, todo esto se conoce, con rayos X uno ve exactamente la distancia, la forma que tiene la separación y todo. Esto, fíjese que debido a la forma que se ordenan, tienen propiedades físicas totalmente distintas o muy distintas. Por ejemplo, fíjese que casualmente esta ordenación, esta forma de ordenarse de los átomos de carbono, da esta estructura del diamante que es muy dura, es uno de los materiales más duros que existen, ¿ya? Y por otra parte, al ordenarlo de esta otra manera, los mismos átomos a usted le dan uno de los materiales más blandos que existen, ¿ya? Aquí estos átomos están tienen un átomo aquí en el centro, tienen 4 vecinos, los vecinos más próximos, y ahí hay un enlace de tetravalente y es muy fuerte eso, así que cuesta mucho deshacer uno de estos. Aquí, fíjese que estos sí están más o menos con cierta energía, están juntos, o sea, están más o menos difíciles de separar, pero los de esta capa, comparado con los de abajo, estas líneas verticales aquí son enlaces bastante débiles. Entonces, eso hace que su lápiz de grafito, usted al tener la punta aquí abajo y estar escribiendo, usted al rozar con el papel, usted quiebra estos enlaces y le van saliendo estas capas de grafito.
¿ya? Así es que una cosa simpática que aquí estaba leyendo este libro en la mañana, y claro, una cosa que uno siempre se tiene cuidado, esto, carbon, en inglés, ¿no es cierto? El elemento es carbon, pero en español es carbono, como lo dijo usted, y es carbono, y el carbón que nosotros, de los braseros, nosotros decimos carbón para eso, y el carbón que se usa para los asados, ¿de qué material, qué es lo que átomos contiene? A propósito de eso. Tiene también átomos de carbono, mayoritariamente átomos de carbono, tiene átomos de nitrógeno, oxígeno, tiene hidrógeno y de azufre, el carbono. Y una cosa simpática, que el carbón para quemar en el asado, claro, se quema, ¿no es cierto? Y fíjese que este diamante que está hecho de átomos de carbono, también a una temperatura alta usted quema el diamante, así que si alguien se compra un diamante tenga mucho cuidado que no se le vaya a quemar como el carbón. ¿Ya? Y la otra es esto, que en inglés a los lápices de grafito le llaman lead pencils, ¿ya? Y lead en inglés es plomo, ¿ya? Es plomo. Así es que uno, al principio uno no sabe por qué los norteamericanos, los ingleses le llaman lápices de plomo. Y ahora justamente me surgió la inquietud y se las cuento, y era que, bueno, eh, o sea, hace mucho tiempo, los lápices pensaron que era plomo, no sabían, no había conocimiento del material, y habían descubierto el grafito así, pero no tenían idea de qué es lo que era, y pensaron que era plomo. Así que quedó con el nombre, así que es un mal nombre, como muchas veces pasa en las cosas. Así que les llaman en inglés lápices de plomo, pero en realidad son de grafito. Ya, bueno, comentario aparte. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que fíjese que aquí podría ser este material que usted lo calentara y se expandiera fácil en esta dirección vertical, ¿o no? Porque aquí está poco ligado, entonces se podrían separar en esto, y al separarse hacia arriba, lo otro se podría contraer un poquitito, así es que en una dirección se podría expandir y en la otra contraer. Entonces es complejo, depende de la estructura que tenga el material, ¿ya? Eso para ilustrarle nomás que sí, el tema de cómo se dilatan las cosas es, eh, es complejo. Pero se puede expresar más o menos fácil que el cambio de longitud, por ejemplo, de una barrita, es proporcional tanto a la longitud, ¿ya? Mientras más largo, más se va a expandir, y es proporcional al cambio de temperatura. Si usted lo calienta más o lo sube la temperatura más grado o menos, va a ser proporcional al cambio de la temperatura y a la longitud. Entonces, el cambio que experimenta en la longitud de la barra es proporcional, esa alfa es la constante o coeficiente de proporcionalidad, que se llama coeficiente de dilatación lineal. Entonces, es proporcional a la longitud y al cambio de temperatura. ¿Ya? Así es que en cualquier problema donde le aparece a usted, ya tiene una barra de tanta longitud y, y lo calienta, bueno, ahí también la palabra calentar hay que usarla con cuidado, o sea, sube su temperatura, digamos, en tantos grados, entonces va a experimentar un cambio en la longitud, y usted tiene que ir a la tabla donde le da el coeficiente de dilatación. Entonces multiplicar el coeficiente de dilatación por el largo y por el cambio de la temperatura. ¿Ya? Ahora, esa es la fórmula de la expansión lineal. Eso es lo que se va a necesitar para hacer algunos problemas. Ya, delta L igual a alfa por L delta T. Por ejemplo, aquí tiene una tabla de los coeficientes de dilatación lineal para distintos
para distintos materiales. Y aquí, por ejemplo, les voy a dejar aquí este ejemplo. Fíjense, este ejemplo dice, la carretera que cruza el puente de Golden Gate tiene 1280 metros de longitud. Y durante un cierto año la temperatura varía de menos 12 grados centígrados hasta 38 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia de longitudes a dicha temperatura si la carretera está sostenida por vigas de acero? ¿Ya? Aquí yo me confundí un poquito ahí qué es lo que querían decir, pero tiene la carretera y tiene el asfalto así, ¿cierto? El cemento, pero todo va sostenida en vigas de acero, o sea, las vigas de acero están horizontales, así, son el entramado donde usted construye la carretera. Entonces, estas vigas de acero, por esa diferencia de temperatura, se pueden expandir, y al expandirse, si usted no toma precaución, se pueden enchuecar, así, entre comillas, ¿cierto? Entonces, debido a la dilatación, usted las tiene que poner a cierta distancia separadas un poco, cosa que cuando se dilaten se alcancen a juntar apenas, ¿ya? Para que no les pase este fenómeno. Y no es despreciable. Fíjese que en este caso el cambio de temperatura son eso, la diferencia entre 38 grados centígrados y menos 12, así que ahí se le transforma en una suma, tiene 50 grados de diferencia ahí. Entonces es el delta T vale eso, que son 50 Kelvin, que es lo mismo que decir 50 grados Celsius. Una cosita que me llama la atención aquí este libro, no sé si le ha llamado la atención a ustedes, en este momento, no quiero gastar tiempo, pero hemos sido cuidadosos en este libro para que ustedes, yo les conté la idea que teníamos, que no, de a poco ustedes van a ir incorporando, pero se encuentran en libros, por ejemplo, aquí, que escribieron mal este grado. Esto debería ir separado aquí y el grado Celsius estar cerca de la C. Eso es lo correcto. Dejar siempre una separación. Para todas las cantidades físicas que ustedes vean, tienen el valor, después un espacio de separación y después la unidad, así como está aquí. 50 espacio Kelvin, que va derecho. 50 Kelvin, y esto debería ser igual. 50 separación grados Celsius. En fin, comentario aparte. Y aquí, entonces, el delta L, ¿cuánto va a ser? Va a ser el alfa, que lo vemos de la tabla, para a ver si la dieron aquí, el acero. El acero ahí está. El acero a esa temperatura tiene un coeficiente de 5,07 por 10 a la menos 5. Ahí está. 1,27 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1. Es el alfa. El largo del puente, 1280 metros. Ahí está. Y el cambio de la temperatura, cambio de menos 12 hasta 38. Así que el cambio son 50 Kelvin. ¿Ya? Y eso, si usted lo calcula, le da 0,81 metros. O sea, 80 centímetros. O sea, un buen pedazo que crece casi 1 metro el largo de las vigas, ¿se da cuenta? ¿No les parece que a mí me parece siempre sorprendente cuando yo veo estos cálculos? ¿Qué les parece a ustedes? Yo igual Aló. pensaba Sí, que eran como que se estiraba así poquito, muy poco, pero claro. ya metro igual. Ya, claro, 80 centímetros. O sea, claro, uno piensa, bueno, ¿qué tanto se va a estirar? Así como uno podría dejar un espacio como para meter una mano, así unos 2 o 3 centímetros, y que eso será todo, o los rieles de los trenes. Pero en bueno, es un puente de 1 kilómetro, 1200 metros. Igual tienen que dejar 80 centímetros de huelga, que le llaman los ingenieros. Así que tienen que dejar una separación así más o menos. De a poco la van dejando cada tramo, cada 100 metros dejan unos 10 centímetros, digamos. Pero si se olvidan hacer de eso, imagínense lo que se le destruye la carretera. Y en alguna foto, parece que fue en esta, aquí se nota
que aquí la expansión térmica de sólidos, ve que ahí en esa carretera seguramente era algo más chico, pero se nota que tienen puesto esa pequeña juntura ahí, tienen un espacio en la juntura. Eso deben ser a lo mejor unos 2 centímetros, qué sé yo, porque claro, si están unidos cada 100 metros, si están separados, claro, la otra misma eran 80 centímetros y si tiene cada 100 metros necesita unos 5 centímetros nomás en cada pedazo. Así que tienen que tener eso es por la dilatación. Y aquí me encontré con la sorpresa, fíjense que en murallas, esta foto no sé de dónde la sacaron porque yo nunca habría adivinado, tienen separación, esto es un material ladrillos, digamos, algún ladrillo o losa especial, y tienen una separación especial que les pusieron. ¿Qué les parece? Se nota ahí que hay un material distinto. Dice que es la juntura vertical larga está llenada con un material suave que permite que la muralla se expanda y contraiga a medida que la temperatura de los ladrillos cambia. ¿Harán eso aquí o no? Yo nunca he visto, me he dado cuenta, uno ve grietas en las murallas, pero no creo que las hayan dejado a propósito. Esta, según lo que aquí dice el libro, que está hecha a propósito para compensar por la dilatación de la muralla, para que no se deforme. Bueno, ya, eso es un tema un poquito alejado de la medicina, pero también se encuentran ejemplos de medicina. Y si no me equivoco, aquí en este libro de Kane están... Bueno, un tema de la medicina la comentamos la otra vez, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema más claro que tienen ustedes en mente de la dilatación de los materiales en medicina? A ver, me perdí un poquitito. ¿Cuál es el ejemplo más corriente que ustedes se acuerdan? En medicina, el termómetro, ¿no es cierto? Termómetro de mercurio. Y aquí me encontré con esto, que no sé si ustedes han tenido o van a tener oportunidad de ver esto, pero este es un esquema antiguo, parece, los ultramicrótomos. ¿Han escuchado, ¿no es cierto?, de ultramicrótomos? No, profe. ¿No todavía? Porque, bueno, a ustedes no sé si les tocará en su carrera hacer cortes, ¿cómo le llaman? O sea, unos cortes de muestra para mirarla al microscopio. A ver, aquí decía un poquitito. El ultramicrótomo es un aparato diseñado para efectuar cortes muy delgados de tejidos para ser observado al microscopio. Entonces, una muestra montada sobre un brazo giratorio de metal pasa por el filo de una cuchilla. Si el brazo de metal se calienta a un ritmo constante, se dilatará uniformemente y se cortará una rebanada muy fina de la muestra a cada vuelta. Y el brazo de metal puede llegar a dilatarse a solo 10 elevado a menos 6 metros por minuto. Bueno, la verdad que yo vi esto, traté de ver en más detalle y no me pude imaginar bien cómo lo hacen. Pero aquí va rotando un aparato, aquí ponen un calentador que dilatará esta barra y aquí está la muestra y usted al rotar esta muestra la hace rozar contra la cuchilla que está aquí y saca una muestra. Pero después van ajustando pueden calentar esto con una resistencia, se dilata del orden de una millonésima de metro, ¿cierto? Una muestra muy delgadita y que no la controlan al rotar, no es que muevan esto, al rotarlo, no es que lo muevan por rotación, sino que lo tienen justo con la cuchilla y hacen una rotación y hacen un corte. Y después si quieren hacer otro corte,
No es como uno con una manivela que vaya a mover algo así, sino que a lo calientan y al calentar se dilata, entonces crece un poquitito el extremo y ahí dan otra vuelta y otro corte. Así, me parece lógico. ¿Qué les parece? Un ultramicrótomo. Porque uno se podría preguntar cómo es que, bueno, a lo mejor ustedes saben, y parece que este aparato ya no se usa esta técnica, porque yo vi que decía que era un poquito antiguo. Por eso les preguntaba a ustedes si han tenido ocasión. Pero se van a acordar de este curso cuando tengan que hacer una corte de una muestra muy delgadita, sobre todo si alguien estudia histología, no sé. Claro, el tema es cómo hace los cortes de 10 elevado a menos una milésima de milímetro, porque un metro son 10 elevado a menos 3, un milímetro son 10 elevado a menos 3 metros, entonces 10 elevado a menos 6 es una milésima de milímetro. No sé si alguien sabe acá en los laboratorios de la carrera cómo harán esas muestras de una milésima de milímetro de tejido para hacer estudios histológicos. ¿No? ¿No han escuchado? Bueno, ahí por lo menos van a alguna vez si les toca eso, pueden preguntarle a su profesor y a lo mejor pueden en algún laboratorio usar esa técnica. Así que aquí tendrá algún aparato electrónico que calcula, aplica una diferencia de temperatura de tal manera que se dilate un poquitito nomás y ahí de nuevo hacer el corte. Ya, no sé, pero se los dejo ahí como una cosa simpática, aparte de los termómetros, estos ultramicrótomos que también usan el mismo principio de dilatación. Otra cosa que podríamos conversar aquí de dilatación, un poco más de la vida práctica, la vida diaria, que aquí en este libro parece que tenía también. Aquí, por ejemplo, mire, esta es una cosa que los voy a dejar con la imagen nomás. Aquí tienen una colilla que tenía ciertas dimensiones A y B. A ver, espere, si uno preguntara aquí ya, y si calienta esa colilla, ¿qué le va a pasar? Alguien a lo mejor alcanzó a ver la figura, pero ahí, si la calienta, se va a dilatar, ¿no es cierto? Según lo que estamos viendo. ¿Qué le pasa al radio exterior? Aumenta Sí, aumenta. ¿Y el interior? también. También. Pero ¿no le daría la impresión que podría, como uno puede pensar que por los dos lados se expande hacia afuera por los dos lados? O sea, que uno al principio podría dudar, es decir, por el radio interior se va a achicar el radio A, ¿o no? Por lo que estoy comentando. Porque si uno lo piensa esto como una barra vertical, entonces esto, imagínenlo para arriba vertical, así. Entonces, si lo calienta, se va a expandir para los dos lados, ¿no es cierto? ¿Se ve como estoy indicando o no? ¿No me alcanzan a ver? A ver, aquí me voy a meter un poco en un problema. Pero bueno, no. Pero, bueno, porque no capaz que después no me cuesta volver a la página. Uno en primera instancia podría pensar que sí, que se expande esto se expande hacia la derecha y esta parte a la izquierda. Pero no, es correcto como usted dice, que se expanden las dos. Así es que el radio interior y el radio exterior se van a expandir y esa es la dilatación debido a la temperatura, ¿ya? Esto uno lo aplica un poco cuando tiene en el refrigerador, ¿no es cierto?, una de estas, ¿cómo se llaman?, botellas para guardar mermelada. ¿Qué pasa cuando cuesta abrirla? ¿Cómo lo hacen ustedes? Hay algunos trucos caseros también para hacer eso. Alguien que me ayude con eso. Una botella que está muy difícil de abrir. ¿Cómo la abren? Yo la intento abrir como con algo de goma.
Eso yo, algunos, no sé qué me mostró mi hermano, parece que una vez me dijo, oye, pero yo la envuelvo con uno de esos elásticos de billete. ¿Alguien conoce ese truco o no? Porque usted me Yo, dice de goma. ¿Sí? es que sirve con cualquier cosa que no se deslice. No sé Ya. cómo explicar. Ah, entonces es más por evitar, es más por proporcionar roce. Algo así. Porque claro, cuando usted, a ver, si yo quiero abrir una botella así, claro, si necesito tener roce con los dedos y la tapa, ¿no es cierto?, para tomarla. Pero a veces, aunque uno lo apriete y no se deslice la mano, igual cuesta mucho abrirlo, ¿cierto? Así que a lo mejor la goma funciona si no está muy apretada. Y a lo mejor, claro, eso pone un poco de roce. Pero esto, si usted le tira agua caliente a la tapa, yo lo he hecho así con estos frascos de mermelada que están, parece que con el vidrio se pegan más, no sé. Yo le he echado agua hirviendo prácticamente y llego y la tomo, la tomo con un paño y la giro y sale súper rápido. Entonces la parte de echarle agua caliente pasa este fenómeno, que se dilata la parte interior que está con la botella, con el vidrio. Ya eso se suelta un poquitito, porque se calentó el metal de la tapa. Ya, por otra parte, fíjense que como se aumentó el exterior, entonces usted al aplicar con su mano, tomarla por el exterior, la fuerza de roce de los dedos está más lejos del centro, entonces eso produce más torque. Así es que al dilatarse y después usted al tomarla, su fuerza produce más torque. Y además, como lo está agarrando con un paño, el paño también cumple la función de darle un poco más de roce. Así que usted ahora cuando vaya al refrigerador y quiera abrir una de estas, se tiene que acordar de este curso. Dice, bueno, lo meto al agua caliente porque aumento la temperatura, se dilata el metal. Y además, ahora como está más dilatado, está más grande, produzco más torque, así que eso me ayuda. Y además, si lo tomo con un paño, bueno, el paño también, como tiene un grosor, también le da un poquito más de distancia al centro y también le da más torque. Y más encima, el paño le da un poco de roce. Así que usted se ayuda por el torque, por el roce y por la dilatación térmica. ¿Qué le parece? Excelente, ¿no? Yo estoy impresionado de eso, lo aplico todo en la cocina ahora. Como en pandemia me ha tocado hacer de todo. ¿Qué les parece? Útil. Útil, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos se entretiene uno, no crea. Si yo he practicado física eh, cocinando ahora. Bueno, ¿qué más se nos puede ocurrir algún comentario de eso? Eh, Ahora, bueno, aquí hay la dilatación en 3 dimensiones, esa no la vamos a ver, sino solamente lineal, pero aquí a ver si había otra cosa. Aquí son las tablas de las expansiones. Este es otro libro, ¿no? Porque está en colores, lo tomé ahí. Son los libros que tengo en mi casa, porque no he podido ir a la U tampoco. Ya, hay una pila de cosas. Ah, el agua. Ya, no hay más que les pueda mostrar ahora. eh, que me olvidé, yo tenía unas cositas. Eso, a ver si qué hora. Ah, aquí estaba eso. Ya. A ver, entonces volvamos. Eso era para mostrarle. eh, Uy, ya se nos llegó la hora. Ya. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún comentario? Por mientras, a ver si ya eso lo terminamos. Yo les tenía preparado alguna otra pequeña cosa de hoy día, pero ya no la alcancé a ver. La vamos a tener que ver en la próxima. Ya, pero con esto más o menos quedamos. Hay muchas cosas que se pueden ver de esto. Muy. Ah, esto, si alguien. Ah, pero esto tiene que ver con radiación. Esto tiene que ver más con medicina.
A ver, esto así, podríamos tomar unos 3 minutitos, si no, me dicen si tienen, si no lo dejamos hasta aquí nomás. Esto está, perdón. El crecimiento de unos... esto es por radiación. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice? No preparé esto, pero se los puedo mostrar porque a ustedes les puede interesar. Dice, termograma de los brazos y manos de una persona. Antes de fumar, esto debe indicar, aquí uno se da cuenta que estos 2 dedos tienen otra temperatura distinta que todo el brazo. Bueno, después de fumar, esto antes de fumar y después de fumar, se observa una disminución en la temperatura debido a la mala circulación relacionada con el hábito de fumar en una persona sana. O sea, es una persona sana por lo demás, pero tiene el hábito de fumar. Y entonces dice que se observa una disminución en la temperatura del brazo, de los brazos, debido a la mala circulación. O sea, esta persona, aquí yo deduzco que tiene mala circulación de la sangre en esos 2 dedos. Ahí donde toma los cigarros la gente, ¿no? Esto es algo que le están viendo la temperatura, son termogramas. Solamente... ¿alguien tiene alguna idea que puede estar pasando ahí? Aquí dice que se observa una disminución en la temperatura debido a la mala circulación relacionada en B. Después de fumar se observa... B dice, después de fumar un cigarrillo, se observa una disminución en la temperatura debido a la mala circulación. O sea, después de fumar se observa una disminución de la circulación. Tiene mala circulación. Bueno, no sé. Les voy a dejar ese otro ejemplo que está ahí. Aparte de eso. Aquí está la cosa a ver, leamos, mire, está al final. Observe que si una persona... aquí. Una aplicación interesante de la radiación térmica en el diagnóstico médico es la termografía. Un instrumento especial, el termógrafo, recorre el cuerpo con el fin de medir la intensidad de radiación de muchos puntos. Y con ello forma un cuadro que se asemeja a una radiografía. Las zonas en las que la actividad metabólica es alta, como los tumores, pueden a veces detectarse en un termograma como resultado de su mayor temperatura y subsecuente radiación. Aquí le están midiendo la radiación a la persona, a la piel, y determinan en qué parte la actividad metabólica es más alta. Por ejemplo, como en el caso de un tumor. Fíjese que eso es por radiación. Porque, por ejemplo, la otra manera de detectar tumores es en un PET, que se llama, ¿no es cierto?, un Positron Emission Tomography, en que a usted le inyectan una sustancia, le inyectan, no sé si es glucosa o algo parecido a la glucosa, y que la combinan con un material radioactivo, se lo inyectan a la sangre, y entonces se sabe, ¿no es cierto?, que los tumores consumen más glucosa. Entonces le miden si hay un tumor está consumiendo más glucosa, y a eso aparece en este aparato que mide el de positron emission, la emisión de positrones. Entonces, esa es otra técnica, pero esto es una técnica de radiación. Es interesante.
La idea de esto es que en este libro dan algunas cosas, así como para incentivarlo a usted para, primero, darse cuenta, ¿no es cierto?, de que sí, que hay técnicas, que uno habla de radiación y todo, se asusta mucho con la radiación ultravioleta y todo, pero hay técnicas que lo usan para, como con fines para detectar cosas, detectar enfermedades, que a veces si uno no la ha visto, no se imagina, digamos. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosita? Y si no, cerramos la clase porque ya nos pasamos un poquitito. ¿Qué le han parecido estos temas? ¿Algo así le entretiene? O sea, por lo menos le llama la atención como para seguir estudiando alguno de estos temas de repente. Si tienen algún tema que les gustaría a ustedes, bueno, ya estamos terminando el curso, pero y es difícil al principio saber qué es lo que está disponible. Pero es interesante, ¿no es cierto? Porque hay muchos instrumentos que funcionan con algunos de estos principios. Bueno, si alguien tiene que irse, damos por terminada la clase. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer y si no, también terminamos con la clase. Profe, Sí. está bueno que sea harta teoría, es bien interesante y no satura tanto, así como mucho cálculo. Pero en esta parte que estamos viendo, ¿le parece que faltan más cálculos o está bien y con más, porque hemos conversado de varios temas, ¿no es cierto? ¿Le parece bien así o no le entendí bien? ¿Usted querría más cálculo? No, todo lo contrario. Me Todo gusta lo contrario. que sea menos cálculo porque si no satura tanto. Ya, pero sin cálculo es como más informativo nomás, ¿no es cierto? En este caso, como hoy día, ¿o no? Hemos discutido varias cosas. Está bien así, ¿sí? ¿Sí? Ya, ya. Bueno, ese es un eterno dilema, digamos, de estos cursos, ¿ya? No es quizás, pero porque yo estoy tratando, yo busco dentro de lo que puedo cosas que se relacionen con la física, con la materia que estamos viendo y que sean aplicables en medicina, ¿me entiendes? Y que sean informativos, porque esto usted se ve que ya de repente yo aunque encuentro algo, como encontré el asunto de las vacunas, que uno, en vez de quedarme con la duda, llego y pregunto y se los dejo a ustedes. Si alguien ve, una de sus compañeras dice que su mamá a lo mejor nos puede ayudar. Y es bueno, o sea, se va diseminando el conocimiento de alguna manera. Y entonces, porque si yo me pongo a buscar información sobre la aspiración en vacunas, capaz que me demore un día entero y no tengo el conocimiento en el área. Y a lo mejor una persona que sepa bien dice, no, si nosotros estudia esto y las enfermeras saben hacerlo, entonces se gana mucho tiempo y entretenido además. Entonces esto también al revés un poco, que uno llega y... Yo le hablé de un ultramicrótomo, que yo no conozco un ultramicrótomo, yo nunca he hecho corte histológico, nada. Alguna vez me tocó observar muestras con el microscopio electrónico, pero eran muestras físicas, digamos. Materiales, así como se detectan materiales, como le hablamos del grafito y del diamante, para estudiar la estructura, cómo están ordenados los átomos dentro del material y de esa manera poder entender cómo funciona el material. Entonces, alguna vez me tocó observar con microscopio electrónico, pero no corte histológico. En realidad ahora que me estoy acordando, sí observamos algunas cosas, a lo mejor en alguna otra oportunidad le cuento. Hay una técnica, se los voy a contar al tiro en 2 minutos. Me acuerdo ahora, estábamos estudiando retinas de sapo, porque nosotros como físicos, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Chile, entonces ahí en la Facultad de Ciencias estaban los físicos, los biólogos y los químicos. Y como en tercer año de la carrera de física, que nos tocan cursos de física experimental, nosotros con unos amigos, nos hicimos amigos de unos biólogos. Y de repente nos dijeron que, ¿por qué no íbamos a hacer la física, en vez de hacer física experimental, fuéramos al laboratorio de biología y estudiáramos algunas cosas en biología?
Y ya nosotros, perfecto, vamos para allá. Así que hicimos 2 amigos, nos partimos para el grupo biología, y ellos tenían hartas cosas interesantes, tenían bombas de alto vacío, tenían cámaras de criostato, y tenían ¿cómo se llama? Microscopio electrónico, y estudiaban mitocondria. Y según lo que recuerdo en estos momentos, era que la retina del ojo de los sapos es rica en mitocondria, me parece, no estoy seguro. Y entonces, para estudiar las mitocondrias era re difícil hacer cortes histológicos. Entonces, a ver, voy a... A lo mejor le estoy tomando el tiempo aquí, eso me preocupa, sí. Pero bueno, ya les dije que voy a dejar de compartir para que... sí, me están viendo ahí en el este. Bueno, como le estaba contando, entonces, es una técnica bien... no sé si se aplica todavía. Mire, usted tiene una muestra, llega y le pega un corte, no histológico, ¿me entiende? Le pega un corte así con una herramientita, pero esa muestra primero la ha congelado a temperatura de nitrógeno líquido. Entonces, cuando usted le pega, se quiebra, no se corta, no se hace un corte parejito, sino que se quiebra, y algunos organelos que están adentro se quiebran y salen pedazos, así como cuando uno quiebra un hueso o algo así, que quedan los volúmenes, ¿no es cierto?, sobre la superficie. Entonces, al quebrar el material, algunas partes quedaban hundidas y otras sobresalían, ¿ya? Entonces quedaba toda la superficie así como realmente una cosa con hendidura y protuberancia. Y después de eso nosotros teníamos un metal que era platino, y también había con oro, y evaporábamos platino sobre la muestra. Entonces era igual como esas fotos que aparecen de las superficies lunares, que pega el sol y en una parte hay sombra y en otra parte hay luz. Entonces eso es una capita milimétrica, menos de 1 milímetro, o sea, micrométrica, de metal, y que saca una copia de la superficie. Y hay que sacar esa capita de metal y para llevarla al microscopio electrónico. Entonces ahí en el microscopio electrónico mirábamos la superficie de la mitocondria, pero no directamente en el tejido histológico, sino que en la muestra de platino. Era así, bien interesante. Me acordé ahora que no lo tenía preparado, no me acuerdo los detalles, pero más o menos. En fin. Así es que a veces la curiosidad y ahora mismo, como le estoy comentando, pequeñas cosas sirven, porque uno aprovecha de leer más de eso, busca, y a veces tiene ramificaciones insospechadas, digamos. Bueno, jóvenes, ha sido entretenido para mí conversar de esto. Espero que para ustedes hubiera sido entretenido escuchar también. Bien. Lo dejamos hasta acá, ¿o no? ¿Les parece? Porque hay un laboratorio a las 3 y tenemos que hacer algunos ejercicios de óptica ahí. Vamos a hacer con el profesor Alberto Ramírez. Ya, jóvenes, nos vemos en la próxima semana entonces. Gracias, profe. Chao. Ya, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Que Gracias. vaya bien. De nada.